Hablemos de fluidos. El equipo BOT presenta Fluidos de Control, el cual está conformado por Granados Castro Francisco, Huertero Moreno Melanie, Martínez Anastasio Itzel, Núñez Castañeda Yair, Ramírez Cabrera Yair, Rodríguez Pérez Oscar, Pinto Ponce Miguel. Comenzamos. Hola, buenas tardes compañeros. Hoy vamos a exponer el tema de fluidos de control. Para comenzar vamos a definir qué es un fluido de control. Es un fluido que puede ser líquido o gas, el cual se ocupa en operaciones de perforación. Este fluido circula a través de la tubería, llegando a la barrena y subiendo nuevamente a superficie. Existe una definición dada por los autores Lewis y McMurray, que es una mezcla de agua con algún material arcilloso que pueda permanecer en suspensión por tiempo considerable y que tenga una densidad entre 1.05 y 1.1 gramos sobre centímetros cúbicos. Este fluido se va a ocupar de acuerdo a las necesidades que se tengan en el pozo. Para que un fluido funcione correctamente se tiene que tener una buena caracterización de sus propiedades, y esto depende mucho de la rheología, que es el estudio del esfuerzo entre la deformación que sufre un material con capacidad de fluir. Existen parámetros rheológicos que son las propiedades que dependen de esta relación. Existe la viscosidad, la velocidad de corte, que es la diferencia de las velocidades de las diferentes capas que fluyen en un fluido. Existe el esfuerzo de corte, que es la cantidad de esfuerzo que le aplicas a cierta superficie para hacer que fluya un fluido. Y existe la viscosidad, que es la resistencia al flujo de un fluido. La viscosidad es la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte, como se muestra en la gráfica. Existen los modelos rheológicos, que es una descripción del comportamiento de la relación de los parámetros rheológicos. Entre los modelos rheológicos existe el modelo newtoniano. Este obedece el comportamiento de la ley de viscosidad de Newton, el cual dice que hay un comportamiento lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte. Por lo tanto, la viscosidad en este modelo es constante. Existe el modelo plástico de Bingham, el cual tiene una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte, pero se alcanza hasta que se alcanza su punto de excedencia. Y el comportamiento aproximado a este modelo es el de una emulsión inversa. Existe también el modelo de potencias o pseudoplástico. En este la viscosidad absoluta disminuye a medida que la velocidad de corte aumenta. Este modelo obedece a los fluidos poliméricos de base agua. Existe también el modelo de la ley de potencia modificada. Este es un modelo que más se aproxima al comportamiento de un fluido de perforación y tiene una peculiaridad, que presenta la propiedad de la tixotropía, que consiste en que cuando un fluido esté estático tiende a formar una estructura G. Esto porque existen partículas cargadas eléctricamente que se enlazan para generar una matriz rígida. Existe una clasificación de fluidos en base a su composición química. En estos podemos encontrar los fluidos base aceite y base agua. Dentro de los fluidos de base agua existen los lodos no dispersos. Estos lodos no dispersan los fluidos de perforación. Generalmente son usados en pozos poco profundos, y un ejemplo de estos lodos son lodos naturales o lodos usados en la técnica pump and dump, en la perforación en aguas profundas. Existen los lodos dispersos. Estos fluidos son dispersados con lignosulfanatos. Son usados en perforaciones profundas y donde se requieren altas densidades. Estos lodos pueden ocuparse en condiciones de agujero problemáticas. Existen también los lodos tratados con calcio. Estos son usados para controlar los derrumbes, para controlar el agrandamiento del agujero y para controlar el daño a la formación.
ya que el calcio y el magnesio inhiben las arcillas de la formación y las lotitas hinchables. Existen también los lodos poliméricos. Entre sus usos están encapsular los sólidos de perforación, prevenir la dispersión, encapsular arcillas para inhibirlas, incrementar viscosidad y reducir pérdidas de filtrado. Dentro de los sistemas de base agua tenemos los sistemas de agua salada. Estos sistemas pueden ser salmueras, que son usados para ajustar la salinidad deseada. Son usados para incrementar la viscosidad y limpiar el acuero. También existen los sistemas saturados de sal con una concentración de cloruro de 190.000 partes por millón, y estos son usados para perforar formaciones de sal. En la clasificación tenemos los fluidos base aceite. En estos está la emulsión inversa, que consiste en pequeñas partículas de agua que están dentro de la fase continua que es el aceite. Estas pequeñas gotas de agua contribuyen en el control del filtrado, dar una mayor viscosidad y en tener una menor pérdida de filtrado. Existen también los fluidos base aceite, que son formulados únicamente con aceite como fase líquida. Y en estos se usan aditivos como emulsificantes y agentes humectantes. Existen también los lodos sintéticos, que tienen el mismo funcionamiento que los lodos de base aceite, pero no ponen tanto en riesgo el ambiente, son un poco más ecológicos. Buenas tardes, yo les voy a hablar de las funciones de los fluidos de perforación. Las funciones describen las tareas que debe desempeñar el fluido de perforación para que cumpla con ciertas características que puedan garantizar una perforación exitosa. La primera de ellas es la remoción de los recortes del pozo. Al momento de la perforación se van generando recortes. Estos se alojan en el espacio anular y evitan el libre movimiento de la rotación. Entonces el fluido entra por la tubería y sale por la barrena, y esta puede arrastrar y transportar los recortes hacia la superficie. Control de las presiones de formación. Bueno, la formación está ejerciendo una presión sobre el pozo, entonces el fluido lo que hace es que la columna hidrostática genera una presión que contrarresta la presión de formación para darle estabilidad al pozo. Enfriar y lubricar la barrena. Al momento de la rotación y la perforación, la barrena va generando calor. Entonces la función del fluido en este caso es enfriar y lubricar la barrena para que le dé libre movimiento a la barrena y evite la erosión y el daño del agujero. Estabilidad de la formación. Bueno, este es sobre factores mecánicos y químicos que actúan sobre el pozo de la formación, como gases o ya sea presiones o esfuerzos. Transmisión de la energía hidráulica a las herramientas y a la barrena. Bueno, como sabemos, el fluido es transportado a través de las toberas de la barrena. Esto le da máxima velocidad de penetración o la velocidad necesaria, y también le da potencia hidráulica a los motores del fondo. Control de la corrosión. La columna de perforación, la TR, está en contacto con el fluido de perforación y también con los posibles gases que podría tener la formación, ocasionando una corrosión. En este caso, la función del fluido es evitar la corrosión al máximo y que la vida productiva de las tuberías sea más larga. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las propiedades de los fluidos de control. Bueno, principalmente una de las propiedades de los fluidos de control es la densidad, los cuales están realmente relacionados con la cantidad y la gravedad específica. Esto es que la densidad nos va a proporcionar lo que es la presión hidrostática, que es la fuerza que va a ejercer nuestra columna de fluidos en nuestro pozo, nuestro control de pozo, ya que los átomos, al estar un poquito más unidos, nos va a brindar una mayor protección. Y alta densidad. Cuando manejamos alta densidad, tenemos altas fuerzas de flotación. Eso va a venir directamente relacionado a nuestro fluido de control. Ok, bueno, hay varios criterios para determinar la densidad mínima del fluido de control y se dividen en dos, en lo que son condiciones estáticas y condiciones dinámicas.
En condiciones estáticas solamente nuestro margen de seguridad va a ser el margen de seguridad del riser y va a ser el valor mayor calculado entre lo que va a ser nuestra ventana operativa, el gradiente de presión del poro esperado a la profundidad de interés. Esto nos dice que no va a existir la posibilidad de pérdida de esto nos dice que nuestra unidad no va a tener pérdida de posicionamiento porque lo tenemos a condiciones estáticas. También nos dice que el gradiente de presión del poro va a ser en la profundidad de interés que nosotros esperamos. Luego tenemos los criterios para determinar la densidad del fluido a condiciones dinámicas. Estos va a considerar primero que la presión de fractura estimada va a ser la mayor a la profundidad de interés. Luego vamos a considerar la densidad máxima del fluido de control asociado al límite operativo de los tensores del riser. Esto va a ser asociado de acuerdo para evitar las pérdidas de circulación que vamos a tener o los podemos tener de nuestros pozos de correlación. La densidad del fluido, que va a ser, esa va a ser el gradiente del poro más el margen de seguridad más un factor de seguridad del riser. Luego vienen normalmente los márgenes de seguridad usados son entre 0.2 o 0.5. Eso depende del diseñador, ya que si en aguas profundas nosotros tenemos ventanas operativas muy reducidas. Entonces, si nosotros queremos tener un margen de seguridad para factor miedo mayor, depende de nosotros y de si nuestra ventana se ajusta a esas probabilidades. Y también se van a establecer de acuerdo a los pozos que tenemos de correlación y de acuerdo al sitio para perforar. Entramos a lo que son los parámetros de análisis. Los fisicoquímicos, es la potencia de combinación que va a tener una base media por la cantidad de ácido con la que se puede formar una sal. Normalmente tenemos el hidroxilo, el bicarbonato y el trióxido de carbonato. Esos normalmente se ocupan como indicador para indicar la alcalinidad de la fenolftaleína. Ocupamos como indicador la fenolftaleína y nos va a decir el número de milímetros que vamos a tener de ácido sulfhídrico o de nitrógeno en los lodos base agua. Bueno, la rheología que va a ser en la deformación que va a tener nuestro fluido. Esto va a depender de tres características principales, lo que es la temperatura, la presión y la velocidad de corte. Nuestra rheología se comporta como un sube y baja. Cuando nosotros tenemos alta rheología vamos a tener muy buena limpieza de la varita y de los recortes, pero vamos a tener una densidad alta, una DEC alta. Si tenemos una rheología constante, nuestro trampolín va a quedar estable y vamos a tener tanto una DEC constante como una buena limpieza del pozo. Y si tenemos una rheología baja, pues realmente vamos a tener una DEC baja y vamos a tener una pobre limpieza del pozo. La rheología debe ser constante. Punto de excedencia. ¿Qué es el punto de excedencia? Es la fuerza que ayuda a mantener un fluido una vez que entra en movimiento. Esto que nos va a ayudar a la capacidad de limpieza como el control de presión. También debemos de checar que la reducción de un punto de excedente depende de la viscosidad aparente o va a reducir también la viscosidad aparente. Tenemos esfuerzo y velocidad de corte. Una velocidad de corte puede ser mayor o menor. Una velocidad de corte mayor depende de geometrías pequeñas, como es la columna de perforación, y una velocidad de corte menor depende de geometrías grandes, lo que es la tubería de revestimiento o riser. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos, la viscosidad a baja velocidad de corte. Para tener una viscosidad baja a baja velocidad de corte, vamos a tener que usar el uso de biopolímeros de alcance extendido y horizontal. Para hacer el cambio de propiedades rheológicas, esto se va a realizar en valores de corte entre 6 y 3 revoluciones por minuto. Esto nos va a dar una mejor limpieza del pozo. Una red de polímeros nos va a ayudar a tener una mejor suspensión de sólidos y estos se ocupan en pozos horizontales o de alto ángulo. Aquí les voy a hablar un poco del circuito de fluido de perforación. Este comienza en las presas, seguido de las bombas, llega al standpipe, luego sube por la tubería vertical, llega al cuello de ganso, al interior de la sarta, sale por las tuberas de la barrena, sube por el espacio anular, llega a la línea de descarga y para llegar a las temblorinas y finalmente a las presas. El primer elemento pues son las bombas, pueden ser duplex o triplex. Para tener una buena optimización de la hidráulica se debe elegir un buen tamaño de pistón y un tamaño adecuado del diámetro de la camisa.
Después llegan al standpipe, que es unos conductos que nos ayudan a controlar el fluido de perforación. Aquí se alojan los sensores, los manómetros y las válvulas. Después llega a la tubería vertical, como se puede ver aquí en la imagen, que recorre 3/4 partes de la torre de perforación. Ya que llega a la parte más alta, entra al cuello de ganso, y este conecta la tubería vertical con el interior de la sarta en la parte superior. Después de este proceso, pues entra por la sarta, sale por las toberas y sube el espacio anular para posteriormente llegar a la línea de retorno, que principalmente es un tubo en forma descendente para llevar los fluidos de la boca del pozo hasta las tembleras. Ya que llega a la parte superior de la sarta, entra por su interior hasta llegar a la barrena, sale por las toberas, sube por el espacio anular y de ahí llega a la línea de retorno, que consiste en una tubería de forma descendente que lleva los fluidos de la boca del pozo hacia las temblorinas. Las temblorinas es una máquina que nos ayuda a separar los sólidos de gran tamaño del fluido de perforación. Algunas partes tenemos el tanque receptor, que es ahí donde llegan todos los fluidos, los motores vibrantes que se encargan de proveer de energía a la máquina, y el área de la malla que está a lo largo de toda la máquina, entre otros componentes. Después de aquí pasan las presas. Primeramente está la presa de descarga, que es aquí donde se almacena la temblorina. Después está la presa de asentamiento. Esta se encarga de darle un mayor tratamiento al lodo de perforación. Se encarga de eliminar todas las partículas de menor tamaño de los recortes. Y finalmente la presa de succión, que es aquí donde las bombas se suministran de fluido. Bueno, también les voy a hablar un poco del tanque de viajes. El tanque de viajes es una estructura metálica que nos ayuda a contabilizar el volumen del lodo mientras está viajando con la tubería. Aquí podemos ver algunas de sus partes, que tiene una bomba y la línea de llenado conectadas al pozo, y la línea de retorno del pozo hacia el tanque. También vemos el flotador, que se encarga de darnos una medición del volumen en el tanque de viajes. Cuando se está sacando la tubería, podemos ver cómo el volumen del lodo empieza a descender, ya que al ir sacando la tubería, ese volumen tiene que cubrir el espacio que ha dejado. Si empezamos a ver que el flujo del lodo cada vez va disminuyendo más, quiere decir que tenemos una pérdida de circulación. Y finalmente tenemos cuando se está metiendo la tubería. Cuando se está metiendo la tubería, el volumen del lodo empieza a ascender. Si se ve que asciende más de lo normal, podemos ver que tenemos un... Bueno, ya hablando de lo que vienen siendo los lodos sintéticos, vamos a enfocarnos a un sistema en específico, que viene siendo lo que es el sistema ENCORE. Nuestro sistema ENCORE, como previamente nuestro compañero Jair mencionó, existe lo que viene siendo la emulsión inversa, donde entra lo que es el sistema ENCORE, que es un sistema de emulsión inversa donde su base de aceite que se utiliza es la olefina isomerizada. Este sistema va a tener determinadas características, entre las cuales nos damos cuenta de que es la eliminación de lignitos y arcillas, lo cual va a influir en la antisotropía, que más adelante se podrá mencionar. Además de que, como ya se mencionó, son muy amigables con el medio ambiente y por lo tanto pues son biodegradables. Esto se debe a de que están hechos de éster vegetales, lo vuelve biodegradable y lo podemos hasta cierto punto considerar como una energía renovable. Y bueno, continuando con nuestra exposición, como nosotros sabemos, el sistema ENCORE no contiene muchos sólidos de lignito y no contiene sólidos de lignito ni arcilla. Por lo tanto, una de sus características principales es que tiene una reducción de contenido de sólidos. Al no contener lignito ni arcilla, también no tiene estructura de G. Otra de sus características es que tiene mayor proporción de agua. Esto que ocasiona que nosotros podamos tener una gran densidad del fluido de control para poder y sin necesidad de tener una alta relación de agua-aceite. Otra de sus características principales es su esfuerzos de gel altos y de formación rápida, pero débiles y de fácil rompimiento. Esto quiere decir de que al tener esfuerzos de gel altos, esto nos ocasiona un buen soporte de la varita, podemos levantar la varita muy fácilmente, y
no necesitamos una gran presión de bombeo para poder comenzar el movimiento. Bueno, según la analogía de Bigman, nosotros al tener bajo contenido de sólidos, frágil estructura de gel y una rheología alta, esto ocasiona que tengamos un bajo SD, que es equivalent circular density, y un mayor ROP. Todas estas características en conjunto nos generan una amplia ventana operativa y poder tener bajos índices de pérdida de fluidos de performación. Para poder predecir el comportamiento de estos fluidos necesitamos saber temperaturas estáticas y dinámicas, características biológicas y densidad del fluido de perforación. Vamos a ver cada una de estas. Nosotros empezamos con temperaturas y presiones. Al tener un incremento de temperatura, esto generaría un incremento de volumen, y al generar un incremento de volumen, esto lo que ocasionaría es que la densidad crezca. ¿Sí? Al tener un incremento de la presión, disminuye el volumen de la partícula y la densidad incrementa. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos la variación de los dos? Lo vamos a ver a continuación. En un fluido en core, los aceites son compresibles, y al tener aceites compresibles, esto genera que tanto un incremento o decremento de la presión genera una variación en la densidad, en el volumen, y por lo tanto en la densidad. Igual ocurre con la temperatura, ya que al tener un aumento o un incremento de la temperatura ocasionaría una variación en el volumen y por lo tanto en la densidad. Les comenté hace un momento sobre la temperatura estática y dinámica. La temperatura estática se ocasiona cuando tenemos parado la perforación. ¿Qué ocurre? Que nuestra temperatura del fluido se va a equilibrar con la temperatura de la formación, como podemos ver acá en la línea recta, lo cual ocurre diferente en la temperaturas dinámicas. Esto ocurre cuando tenemos un pozo circulando, que la gráfica sale de manera diferente. Sí. Ahora tenemos una comparación entre la temperatura dinámica, perfil estático y perfil dinámico. El perfil estático, la temperatura se equilibra con la temperatura de formación. En cambio, para el perfil dinámico, nosotros necesitamos del perfil geotérmico, del gasto, geometría del pozo, trayectoria del pozo y el tiempo de bombeo. Acá tenemos una serie de gradientes de temperatura, ya que de acuerdo a nuestra zona o a nuestro ambiente va a cambiar. Cuando tenemos un casquete de hielo, cuando tenemos aguas profundas, un normal o un geotérmico. Consideraciones sobre la densidad del fluido. Como les comenté hace un momento, la densidad del fluido en el pozo se va a equilibrar con la temperatura de formación, y por el contrario, en superficie se va a equilibrar con la temperatura de ambiente, en las presas. Consideraciones para el volumen del fluido: de igual manera, en el pozo el volumen va a ir cambiando a medida de que se equilibre con la temperatura de formación, y en las presas el volumen va a ir cambiando hasta que se equilibre con la temperatura de ambiente. Podemos observar que tenemos acá gráficos en tres tipos: en tierra, en aguas profundas y en aguas profundas. Primero, aguas profundas a alta presión y temperatura, y aguas profundas a temperatura real. En tierra es una gradiente lineal. Podemos observar que en aguas profundas, debido al agua, la temperatura disminuye y aumenta, y es mayor porque es alta presión y temperatura a comparación del temperatura real. Mira, en comparación en tierra, podemos ver de que el rojo es el anular y el azul es el pipe. Al aumentar va a aumentar cada uno. El anular, al estar más cerca de la formación, va a tener mayor temperatura que la tubería de perforación. En la densidad, de igual manera, tenemos el estático y el dinámico. El estático es el rojo y el dinámico es el amarillo, lo cual ocasionaría una pendiente positiva. Una pendiente negativa que aumenta la densidad a medida que aumenta la profundidad. Podemos ver en aguas profundas a temperatura real, tenemos primero la disminución del agua, lo cual se observa acá. En el estático hay una disminución, o sea, es menor que el dinámico. En un comienzo, donde está el agua, donde están las aguas profundas, y después comienza a crecer la temperatura, lo cual igual comienza a crecer. Dale siguiente, por favor. Y luego, igual observamos en aguas profundas para altas temperaturas y altas presiones. Lo único que cambia es que la densidad equivalente estática es mayor que la anterior, que era temperatura real. Bueno, hay que considerar mucho lo que viene siendo la velocidad anular. Esta velocidad anular nos va a proporcionar una fuerza de elevación que todo el mundo conoce, que es H, pero esta H va a depender de una transmisión. Esa transmisión depende de lo que genera la fricción y de nuestras fuerzas de momentum. Entonces,
ya que tenemos esta primera consideración, también tenemos que tomar en cuenta que esto va a depender o se va a contribuir de alguna forma debido al peso que tiene nuestro lodo. Ya que consideramos eso, vamos a hacer otra tercera consideración y que es muy importante, que viene siendo el perfil de velocidad. Todos los fluidos generan un perfil de velocidad cuando están en desplazamiento. Una vez que tú le aplicas un esfuerzo, va a moverse y su distribución de velocidad de las partículas va a ser distinta. Regularmente los perfiles de velocidades son como se muestran en la imagen y como podemos observar en la mitad de nuestra sección transversal del fluido es donde se presenta mayor velocidad, que es la velocidad máxima en la zona media. Sin en cambio, en las paredes donde está retenido este fluido, que vienen siendo estos costados, las velocidades tienden a ser cero. Entonces, ya teniendo esta consideración de un perfil de velocidad, tenemos que hacer otra consideración, que nuestro lodo va a tener recortes. Entonces los recortes van a tender a irse a la zona de menor velocidad, que vienen siendo las paredes. Entonces, por lo tanto, existe un desplazamiento del centro al costado. Una vez que ya se ha desplazado, con el paso del tiempo, las velocidades que están en esta parte de los costados se van a ir aumentando, hasta tal punto de que por fuerzas de Bernoulli va a suceder lo mismo. Ahora van a pasar de la parte del costado a la parte central. Entonces, si nos damos cuenta, es como un ciclo, va y regresa y otra vez vuelve a posicionarse en la zona central. Esto nos va a generar bastantes problemas con la acumulación de recortes y este proceso se le conoce como el reciclado de recortes. Vamos a pasar así. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar con un sistema ENCORE? Pues básicamente que nosotros tenemos que analizar las cosas como el diámetro que vamos a tener del agujero y tenemos que desarrollar nuestras propiedades físico-químicas de nuestro fluido en base a que nuestro perfil de velocidades que nos esté proporcionando sea lo más plano posible. ¿Para qué? Para evitar este reciclado de recortes. Una vez evitado, vamos a evitar ese desplazamiento constante que existe de los recortes, evitando máxima acumulación de estos mismos. Por otra parte, el sistema ENCORE, como se mencionó previamente, está libre de arcillas y de lignitos. Esto quiere decir de que va a modificar su estructura trixotrópica, va a verse modificado en comparación a lo que vienen siendo los fluidos convencionales. Entonces aquí va a presentar una mejora. ¿Por qué? Porque sus estructuras de geles van a ser más fuertes, van a ser más consistentes, con la desventaja de que las fuerzas de compresión son muy débiles. Entonces, ya considerando esto, aquí podemos observar un comportamiento y como se observa al final, en los últimos 10 segundos, la tixotropía se vuelve consistente. Ya no va a existir una variación de esta con respecto al tiempo. Entonces, esa es una ventaja, aparte de que la temperatura no va a influir considerablemente, muy mínimo en esta tixotropía, y las estructuras de geles van a ser más fuertes, van a ser más consistentes. Lo que se tiene que considerar aquí es de que estas estructuras se van a formar inmediatamente a los primeros 10 segundos después de que tú dejes de bombear. ¿Esto qué significa? Se traduce básicamente en que en las operaciones de perforación, como vienen siendo los viajes o las corridas de herramientas para registros geofísicos, va a ser de una manera más óptima.